Sistema de tubería en serie. Ejercicio. Para el sistema mostrado en la figura, fluye agua a 70 grados Fahrenheit por una tubería de hierro dúctil revestida, cuyos diámetros son 3, 4 y 6 pulgadas, con longitud igual a 65, 110 y 185 pies respectivamente. Se sabe que el caudal es de 240.80 galones por minuto. Determine la diferencia de altura entre los puntos A y B. Partimos de la ecuación de la energía. Vamos a aplicar la ecuación de la energía entre el punto A y el punto B. Punto A, nivel del fluido dentro del tanque, y el punto B, la salida en la última tubería. Tenemos que la velocidad de A es 0, al igual que la presión de A. La presión de B también es 0, y si tomamos referencia en el punto B o a la altura del punto B, Z de B también sería 0. De aquí despejamos Z de A. Z de A va a ser igual a la velocidad de B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más las pérdidas. Vamos a calcular esas pérdidas, al igual que la velocidad de B. Para ello, vamos a buscar algunas propiedades del fluido y también algunas características de la tubería, diámetro interior, por ejemplo, para poder calcular la velocidad y otras variables. A 70 grados Fahrenheit podemos buscar en la tabla y encontramos que el peso específico es 62.3 libra sobre pie cúbico y la viscosidad cinemática 1.05 por 10 a la menos 5. Las tuberías son de hierro dúctil revestida. Por lo tanto, buscando en la tabla para valores de diseño de la rugosidad de los tubos, tenemos para hierro dúctil recubierto la rugosidad en el sistema inglés es 4 por 10 a la menos 4 pies. Tenemos tres tuberías, una tubería de 3 pulgadas, diámetro nominal, una de 4 y otra de 6 pulgadas, de acuerdo a lo que nos dice el problema. Busquemos los diámetros interiores para cada una de esas tuberías. Para ello, vamos a la tabla de dimensiones de tubos de hierro dúctil. Y tenemos para el caso de la tubería de 3 pulgadas, diámetro nominal, que el diámetro interior es 3.32 pulgadas. Para convertirla a pies, dividimos entre 12 y tenemos que el diámetro de esta tubería de 3 pulgadas de diámetro nominal es igual a 0,2767 pies. Para el caso de la tubería de 4 pulgadas, el diámetro interior es 4,10 pulgadas, es decir, 0,3417 pies. Y para la de 6 pulgadas, el diámetro interior es 6,14 pulgadas, es decir, 0,5117 pies. El caudal nos los entrega el problema de 240,80 galones por minuto. Llevándolo a pies cúbicos por segundo, debemos dividir entre 449 galones por minuto, que equivale a un pie cúbico por segundo. Es decir, que el caudal sería 0,5363 pies cúbicos por segundo. Procedemos ahora a calcular las pérdidas. Observemos que las pérdidas se deben a una entrada
a la tubería de 6 pulgadas, una entrada con bordes afilados, a las pérdidas por tramo recto en la tubería de 6 pulgadas, a una contracción súbita entre la tubería de 6 pulgadas y 4 pulgadas, a las pérdidas por tramo recto en la tubería de 4 pulgadas, a las pérdidas por otra contracción súbita entre la tubería de 4 y 3 pulgadas y a las pérdidas por tramo recto en la tubería de 3 pulgadas. Vamos a calcular cada una de estas pérdidas. Veamos primero en la entrada de la tubería. Las pérdidas en la entrada de la tubería van a ser iguales a K, coeficiente de resistencia, por la velocidad del fluido dentro de la tubería de 6 pulgadas elevada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. El coeficiente de resistencia lo podemos encontrar en tablas. Para el caso de la entrada con bordes afilados, ese coeficiente de resistencia es igual a 0,5. Calculemos ahora la velocidad del fluido dentro de la tubería de 6 pulgadas. Sabemos que la velocidad es igual a caudal sobre área. El caudal nos lo entrega el problema, ya lo tenemos en pies cúbicos por segundo. Y el área interior de la tubería de 6 pulgadas lo calculamos teniendo en cuenta, lógicamente, el diámetro interior de esa tubería. Reemplazando los valores, caudal 0,5363 pies cúbicos por segundo sobre pi cuarto del diámetro de esa tubería de 6 pulgadas, que es 0,5117 elevado al cuadrado. Realizando los cálculos, encontramos que la velocidad del fluido dentro de la tubería de 6 pulgadas es igual a 2,61 pies por segundo. Reemplazando para calcular las pérdidas en la entrada, K 0,5, la velocidad 2,61 pies por segundo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En este caso estamos trabajando en el sistema inglés, por lo tanto la gravedad es 32,2 pies por segundo cuadrado. Realizando los cálculos, encontramos que esas pérdidas son iguales a 52,89 por 10 a la menos 3 pies. Miremos las unidades. En el numerador queda pies cuadrados sobre segundo cuadrado y en el denominador pies sobre segundo cuadrado. Los segundos cuadrados se van y se va un pie del numerador, quedando las pérdidas lógicamente en pies. Ya tenemos las pérdidas en la entrada de la tubería. Vamos a calcular las pérdidas por tramo recto, en este caso en la tubería de 6 pulgadas, diámetro nominal. Las pérdidas por tramo recto son iguales a el factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. El problema nos entrega la longitud de la tubería de 6 pulgadas, que es 185 pies, y ya calculamos la velocidad del fluido dentro de esa tubería. Tenemos también el diámetro de la tubería de 6 pulgadas. Nos falta calcular el factor de fricción. Para calcular el factor de fricción necesitamos saber qué tipo de flujo es decir, si es un flujo laminar o si es un flujo turbulento. Y el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Reemplazando los valores, velocidad 2,61 pies por segundo,
el diámetro 0,5117 pies y la viscosidad cinemática que encontramos por tabla 1.05 por 10 a la menos 5 pies cuadrados por segundo. Realizando los cálculos, encontramos que el número de Reynolds es igual a 1,27 por 10 a la 5. El flujo es un flujo turbulento, puesto que el número de Reynolds es mayor que 4000. Debemos entonces calcular el factor de fricción. Vamos a utilizar esta expresión para calcular el factor de fricción. Para tener mayor información sobre cómo se calcula, te invito a ingresar a los videos relacionados con el factor de fricción dentro de mi canal. Vamos a suponer un valor del factor de fricción y con los datos que ya conocemos, es decir, la rugosidad, el diámetro y el número de Reynolds, calculamos el factor de fricción. Vamos a hacerlo por iteración. Suponemos que F vale 0.02, reemplazando la rugosidad, el diámetro, el número de Reynolds y este factor de fricción del lado derecho de la expresión, encontramos lo que hemos llamado F6, factor de fricción, igual a 0,02095. Suponiendo ahora este valor para F, hacemos los cálculos nuevamente y encontramos que F6 es igual a 0,2090. Suponiendo ahora con este valor, encontramos el mismo valor de F6. Trabajando con 4 decimales, el factor de fricción va a ser igual a 0,029. Ya conociendo el factor de fricción, podemos reemplazar en la ecuación todos los valores que conocemos, el factor de fricción, que es 0,029, la longitud 185, el diámetro 0,5117, la velocidad 2,61, todo esto lógicamente de la tubería de 6 pulgadas, y encontramos que las pérdidas por tramo recto son iguales a 0,7993 pies. Miremos ahora la contracción de la tubería de 6 pulgadas a 4 pulgadas. Las pérdidas en la contracción son iguales a K, coeficiente de resistencia, por la velocidad de la tubería de menor diámetro, en este caso la de 4 pulgadas, sobre 2 veces la gravedad. Para encontrar el valor del coeficiente de resistencia, debemos partir de la velocidad 4, y la relación de los dos diámetros. Como no hemos calculado la velocidad 4, vamos a calcularla. La velocidad 4 es igual al caudal sobre el área de la tubería de 4 pulgadas. Reemplazando los valores, el caudal 0,5363 pies cúbicos por segundo y el diámetro de la tubería de 4 pulgadas es 0,3417 pies. Obtenemos que la velocidad del fluido dentro de la tubería de 4 pulgadas es 5,85 pies por segundo. Ahora, la relación de diámetros, diámetro mayor entre el diámetro menor, que es igual a 0,5117 pies sobre 0,3417 pies, es igual a 1,50. Es una cantidad adimensional, puesto que está haciendo un cociente entre dos diámetros. Vamos con estos valores a la tabla
con una velocidad de 5,85 pies por segundo, estaría entre 4 pies por segundo y 6 pies por segundo, y una relación de diámetro de 1.5, estaría entre 1,4 y 1,6. Por lo tanto, entre estos valores estaría el coeficiente de resistencia que estamos buscando. Para ello, vamos a ampliar un poco y a escribir dentro de una tablita toda la información que tenemos. De igual forma, los invito a ver los videos relacionados con pérdidas menores, también dentro de mi canal, para un mayor detalle en relación con el cálculo del coeficiente de resistencia para la contracción. En este caso tenemos para 1.4 la relación de diámetros 0,17 cuando la velocidad es 4 pies por segundo y también 0,17 cuando la velocidad es 6 pies por segundo. Y para 1.6, relación de diámetro, cuando la velocidad es 4 pies por segundo es 0,26, igual para cuando es 6 pies por segundo. En este caso, el valor para una velocidad de 5,85 en el caso de la relación de diámetro de 1,4 es también 0,17, puesto que no hay variación entre las dos velocidades de 4 pies por segundo y 6 pies por segundo. Lo mismo para cuando la relación de diámetro es 1,6, tampoco hay variación para el coeficiente de resistencia entre esas dos velocidades, 4 y 6 pies por segundo. Ahora, como nos interesa el coeficiente de resistencia es para una relación de diámetros de 1,5 y observamos que 1,5 es la media de 1,4 y 1,6, el valor de K también va a ser la media de 0,17 y 0,26. Es decir, que ese coeficiente de resistencia es igual a 0,215. Ya con el coeficiente de resistencia, con la velocidad del fluido dentro de la tubería de 4 pulgadas, podemos calcular las pérdidas por la contracción. Reemplazando coeficiente de resistencia 0,215, la velocidad 5,85 sobre 2 veces la gravedad, encontramos que las pérdidas por la contracción de la tubería de 6 a 4 pulgadas es 0,1143 pies. Calculemos ahora las pérdidas por tramo recto en la tubería de 4 pulgadas. La ecuación es la misma que utilizamos para la tubería de 6 pulgadas, el factor de fricción, pero ahora teniendo en cuenta el fluido dentro de la tubería de 4 pulgadas por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Tenemos la longitud que nos la da el problema, 110 pies, la velocidad del fluido dentro de la tubería de 4 pulgadas que ya la calculamos, 5,85 pies por segundo, al igual que cuando calculamos las pérdidas en el tramo de la tubería de 6 pulgadas, debemos calcular el factor de fricción. Pero para ello, tenemos que saber primero qué tipo de flujo es, si es laminar, si es turbulento. Y para saber qué tipo de flujo, debemos calcular primero el número de Reynolds, que es igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Reemplazando los valores, tenemos que la velocidad 5,85 pies por segundo, el diámetro 0,3417 pies sobre la viscosidad cinemática 1.05 por 10 a la menos 5 pies cuadrados por segundo.
encontramos que el número de Reynolds es igual a 1,90 por 10 a la 5. Ese valor es mayor que 4000, por lo tanto, el flujo es turbulento. Debemos calcular el factor de fricción de la misma forma que calculamos para la tubería de 6 pulgadas. Suponemos un valor de F y hallamos F, que hemos llamado F4, y hacemos el proceso hasta obtener los mismos valores. Para ello, vamos a calcular el valor del factor de fricción por iteración. Entonces, suponemos un valor de F de 0.02 y encontramos que F4 es 0.02178. Suponiendo este valor, encontramos un nuevo valor de F4 y nuevamente iteramos y encontramos el mismo valor. Trabajando con 4 decimales, el factor de fricción para la tubería de 4 pulgadas es 0,0217. Ya con el factor de fricción podemos calcular las pérdidas, reemplazando todos los valores: factor de fricción, longitud de la tubería, diámetro, la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Realizando los cálculos, encontramos que las pérdidas por tramo recto de la tubería de 4 pulgadas es 3,71 pies. Calculemos ahora las pérdidas en la contracción cuando pasa de la tubería de 4 pulgadas a 3 pulgadas. La expresión la misma que utilizamos en el caso anterior, que esas pérdidas van a ser igual a K, coeficiente de resistencia, por la velocidad de la tubería de menor diámetro, la velocidad más alta, en este caso, la velocidad del fluido en la tubería de 3 pulgadas sobre 2 veces la gravedad. No hemos calculado la velocidad en la tubería de 3 pulgadas, es caudal sobre el área. El caudal 0,5363 sobre pi cuartos del diámetro al cuadrado. El diámetro en este caso de la tubería de 3 pulgadas es 0,2767. Encontramos que esa velocidad es 8,92. La relación de diámetros es el diámetro de la tubería de 4 pulgadas sobre el diámetro de la tubería de 3 pulgadas, es decir, 0,3417 sobre 0,2767. Esa relación es 1,23. Vamos con esos valores a la misma tabla anterior, que es la tabla del coeficiente de resistencia de contracción súbita. Para ello, con una relación de diámetro de 1,23, como no está en la tabla, estaría entre 1,2 y 1,4. Y una velocidad de 8,92 pies por segundo, tenemos que estaría entre 8 y 10 pies por segundo. Por lo tanto, armemos esta nueva tablita de la relación de diámetros 1,2 y 1,4 con las velocidades correspondientes de 8 y 10. Escribimos los coeficientes de resistencia correspondientes. Nos interesa calcular el coeficiente de resistencia para una relación de diámetro de 1,23 y una velocidad de 8,92 pies por segundo. No podemos calcularla directamente, debemos hacer unos cálculos previos de coeficiente de resistencia para poder hallar el que estamos buscando. Vamos a llamarle a este coeficiente K1 y a este otro K2. Vamos a hallar primero K1, hallamos K2 para poder calcular el coeficiente de resistencia que nos interesa, K. Para hallar el valor de K1, podemos buscar las relaciones entre los valores que ya conocemos. En este caso, podemos decir K1
menos 0,07 sobre 8,92 menos 8 es igual a 0,08 menos 0,07 sobre 10 menos 8. Ahí tenemos la expresión, que es lo mismo que analizar o igualar las pendientes. Se puede trabajar con la ecuación de la recta o en este caso directamente igualar las pendientes. Despejando de allí K1, tenemos esta expresión y encontramos que K1 es 0,0746. Reemplazamos a K1 por el valor. Hacemos lo mismo con K2. En este caso sería K2 menos 0,17 sobre 8,92 menos 8 es igual a 0,18 menos 0,17 sobre 10 menos 8. De igual forma despejamos K2, tenemos esta expresión, realizando los cálculos encontramos que K2 es igual a 0,1746. Ya conociendo estos valores, sí podemos calcular el coeficiente de resistencia que nos interesa. Y para ello vamos a utilizar los coeficientes que hemos calculado. Estos coeficientes que calculamos, los calculamos a partir de la velocidad de 8,92. Ya tenemos todos estos valores para 8,92. Ahora busquemos este K para esta velocidad y esta relación de diámetros de 1,23. Podemos decir entonces que K menos 0,0746 sobre 1,23 menos 1,2 es igual a 0,1746 menos 0,0746 sobre 1,4 menos 1,2. De igual forma despejamos K y calculamos. K es igual a 0,0896. Ese es el coeficiente de resistencia correspondiente a una relación de diámetros de 1,23 y a una velocidad de 8,92 pies por segundo, que es el coeficiente de resistencia que estamos buscando. Con ese coeficiente de resistencia reemplazamos en la expresión para hallar las pérdidas por contracción, teniendo en cuenta lógicamente la velocidad 3, que es la velocidad dentro de la tubería de 3 pulgadas, y realizando el cálculo encontramos que estas pérdidas por la contracción súbita entre la tubería de 4 y 3 pulgadas es 0,1107 pies. Nos falta calcular ahora las pérdidas por tramo recto en la tubería de 3 pulgadas. Las pérdidas son iguales al factor de fricción por L sobre D por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. El problema nos entrega la longitud de la tubería de 3 pulgadas, que es 65 pies, y ya calculamos la velocidad del fluido dentro de la tubería de 3 pulgadas, que es 8,92 pies por segundo. Hallemos el número de Reynolds para saber el tipo de flujo. Velocidad por diámetro sobre viscosidad, reemplazando los valores y haciendo los cálculos, encontramos que el número de Reynolds en este caso es 2,35 por 10 a la 5, mayor que 4000, por lo tanto el flujo es turbulento. Debemos calcular el factor de fricción. Suponemos un factor de fricción de 0,02 y por iteración calculamos el factor de fricción que estamos buscando. Con 3 iteraciones ya no hay variación en el factor de fricción. Si trabajamos con 4 decimales, el factor de fricción es 0,0225.
Ya con este factor de fricción podemos hallar las pérdidas por tramo recto en la tubería de 3 pulgadas. Reemplazando los valores, factor de fricción 0,0225, longitud 65 pies, diámetro 0,2767 pies, la velocidad 8,92 pies por segundo sobre 2 veces la gravedad. Realizando los cálculos, encontramos que las pérdidas por tramo recto en la tubería de 3 pulgadas es 6,53 pies. Ahí tenemos un resumen de todas las pérdidas que hemos calculado. Las pérdidas en la entrada de la tubería de 6 pulgadas, las pérdidas por tramo recto en la tubería de 6 pulgadas, las pérdidas debido a la contracción entre la tubería de 6 y 4 pulgadas, las pérdidas por tramo recto en la tubería de 4 pulgadas, las pérdidas debido a la contracción entre la tubería de 4 y 3 pulgadas y las pérdidas por tramo recto en la tubería de 3 pulgadas. Las pérdidas totales es la suma de todas estas pérdidas. Esa suma es 11,32 pies. Ya con las pérdidas y la velocidad de B que también conocemos, la velocidad de B es la misma velocidad de la tubería de 3 pulgadas, puesto que está a la salida de esta tubería. Podemos calcular Z de A. Entonces, Z de A va a ser igual a la velocidad de salida de la tubería de 3 pulgadas al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más las pérdidas. La velocidad en la tubería de 3 pulgadas es 8,92 pies por segundo sobre 2 veces la gravedad más las pérdidas, que es 11,32 pies. Realizando los cálculos, nos queda que Z de A, es decir, la diferencia de altura que nos están pidiendo entre el punto A y el punto B, es 12,56 pies.